Las Amanecidas. Ellas son tres mujeres muy diferentes que se unen en ser madres y comparten la discapacidad en sus hijos. Las Amanecidas abren su corazón y dan acompañamiento en este camino que nadie elige, pero que muchos viven. Hola, hola, bienvenidas a Las Amanecidas. Nosotras somos Alejandra, Cori y Lupita, un gusto saludarles. Y bueno, pues aquí estamos con este episodio más, este jueves. Un gusto saludarles, deseando pues nos estén siguiendo en las plataformas digitales de su preferencia, dando crecimiento a este espacio. Y me encantaría pues yo creo que el tema de hoy es un tema que se complementa con el episodio anterior, cuando hablábamos de cómo fuimos llegando al diagnóstico o a lo más parecido del mismo que tenemos cada una en nuestra casa, cuando nos dimos cuenta que la discapacidad iba a ser nuestro nuevo estilo de vida. Y si bien es un tema muy largo, muy amplio, tenemos mucho todavía por donde complementar, y creo que algo que podría neutralizar ese sabor de boca que dejó el programa anterior sería platicar a qué nos aferrábamos mientras ese diagnóstico llegaba o mientras esta nueva realidad se asomaba en nuestras vidas. Así es, ¿a qué se aferra mamá después de recibir el diagnóstico? Justamente de eso vamos a hablar. Pues quisiera empezar yo. Creo que discapacidad definitivamente es una palabra poderosa, encierra miles de historias distintas y nos obliga a vivir todo aquello que jamás imaginamos, ¿no? Para lo que ninguna mamá está preparada. Es una palabra que asusta, por lo menos a mí al principio me asustó mucho. Mentiría si dijera que una puede abrazar la discapacidad y aceptarla de forma inmediata. Da miedo porque es algo desconocido y creo que también influye toda esa carga social que viene detrás de ella. Por eso es que decidimos alzar la voz y crear espacios como este, donde intentamos naturalizarla para que las familias que apenas inician este camino pues no tengan tanto miedo, y para que las familias que no lo viven sepan que existimos este otro tipo de familias especiales con un aderezo incluido, que vivimos plenamente a pesar de nuestras circunstancias. Como les decía, ¿no? ¿A qué se aferra una mamá de trillizos con discapacidad neurológica? ¿A qué te aferraste tú, más bien? ¿A qué me aferré? Pues por más romántico e irreal que pueda sonar esto, yo me aferré al amor por mis hijos. Ese amor, híjole, me elevó lo suficiente para alejarme de todos los prejuicios que me rodeaban, de todas esas frases que intentaban animarme, pero más bien parecía que me daban el pésame. Ese amor me elevó y me alejó de las miradas que me señalaban, de las diferencias que eran pues bastante notorias, de los falsos remedios que intentaba probar para curar a mis hijos, de las opiniones y consejos no pedidos. Me alejó de la Alejandra anterior, de los planes anteriores, de los sueños anteriores, y a la vez me acercó a algo más grande, a algo superior, me acercó a Dios. Por eso siempre he dicho que mis hijos son mitad humanos y mitad ángeles. Tienen a Dios dentro de sus corazones mucho antes de que alguien les hablara de Él. Lo puedo ver en su mirada. Tienen un espíritu muy superior al mío. Tienen esta bondad sin límite, esta capacidad de amar, de perdonar, de soltar, de salir adelante. Realmente creo que una fortaleza única para afrontar operaciones quirúrgicas, estudios médicos, medicamentos, inyecciones, dolor físico, terapias, y aún así siguen sonriendo genuinamente. Ellos vinieron a enseñarme lo que ahora sé y que antes no tenía ni idea. Soy una mamá que se ha sostenido y que se sigue sosteniendo de la fe y de la oración. Dios me obligó a trabajar esa fe, a fortalecerla lo suficiente para que ya no existiera duda dentro de mí. Me aferré también a mi matrimonio, que desde que soy madre siempre va en segundo lugar. Al principio me sentía culpable, pero
pero ahora comprendo que las prioridades van cambiando y que es posible aceptar y adaptarnos a ese cambio. Cuando estamos dentro de esta familias especiales, llegamos a ese punto donde el matrimonio llega a segunda parte, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo fue porque ustedes dos son una pareja muy bonita, muy cercana, ¿cómo fue que pudieron llegar a ese punto? Mi esposo ha comprendido esta parte de que, pues primero soy mamá, antes que todo están mis hijos. No solo lo ha comprendido, sino que lo respeta. Creo que eso ha hecho más fácil el camino, contar con su apoyo, con su amor, con su entereza como el hombre de la casa y como el papá de los trillizos. O sea, no es mamá sola. No. Parece que sí, pero no. Incluso creo que aceptar abiertamente que soy primero mamá ha mejorado mi relación y sin esperarlo me ha enseñado que sí, primero soy mamá, pero también soy esposa y también soy mujer y también eso importa. Juan, mi esposo, Juan es... A ti y a mí. Sí. Su esposo, no es el Juan que pasa por su casa, es Juan. Juan es mi hombro para llorar, mi lugar de descanso, es también aquel que aguanta mis gritos y mi desesperación cuando algo va mal. Es quien cree en este instinto maternal que sale de mí y que me dice por dónde ir. Y él es capaz de seguirme aunque no siempre parezca una buena idea. Yo creo que Dios sí nos habla en señales, en sueños, en canciones, y la verdad es que yo toda mi vida he seguido estas señales. También me aferré pues a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas. Ellos siempre han estado cerca, siempre han estado presentes y me han apoyado incluso en los errores. Me han permitido equivocarme y no me han juzgado por ello. Saben que al final lo único que me interesa pues es que mis hijos estén bien. Quiero compartir algo que tal vez sea un poco raro, pero yo encontré mucha esperanza en algo muy específico y durante estos 12 años de vida de mis hijos, la verdad es que me ha ayudado en los momentos más complicados, así que es algo que les recomiendo desde el fondo de mi corazón. Yo soy católica, sin embargo, encontré mucha luz, mucha claridad de pensamiento en la música cristiana, que en realidad se llaman alabanzas. Hasta la fecha, cada vez que realmente estoy mal, estas alabanzas, híjole, me devuelven la paz, me regresan a mi zona. Antes de ser mamá nunca había escuchado esta música. De hecho, la música que escucho normalmente no tiene nada que ver con esto, pero sí, híjole, llegó en un momento muy duro y es un gusto que se quedó, yo creo que como algo necesario, ¿no? Sí, hay una canción, de las primeras canciones que escuché. Esto fue antes de recibir el diagnóstico, antes de saber que mis hijos tenían discapacidad, pero pues ya tenía muchísimos temas de salud importantes, ya había operaciones, ya mis hijos ya habían estado varias veces en el hospital, etc. Entonces escuchar esta canción sí lo sentí, pues primero como un balde de agua fría, la verdad. Fue muy fuerte escuchar la canción. Se llama Que se abran los cielos, la canta Marcos Yaroide. De verdad, si tienen la oportunidad, escúchenla. Hay otras canciones, de hecho hay muchísimo más bonitas o más fuertes. Escucho mucha música cristiana desde entonces, pero esa en específico fue de las primeras que llegaron y sí hizo clic algo dentro de mí. Yo sí sentí que era una señal, que era un mensaje, que alguien
superior estaba hablándome a través de esa canción. Así que, pues es muy significativa para mí. Creo que también como mamás hay que aferrarnos a nuestros momentos a solas. Y esto es un decir porque en realidad, pues yo siempre tengo a mis hijos gritando, corriendo, haciendo ruido alrededor, así que es muy difícil, muy difícil. que no hay un tiempo a solas como tal, pero sí, una de las cosas que yo hago para desconectarme del momento y que me libera muchísimo es escribir. Es algo en lo que yo encontré mi catarsis, y creo que todas las mamás deberían de tener algo especial, algo que les guste, algo que las llena y sobre todo algo que las libera de toda esta carga, pues que no podemos soltar tan fácilmente. Creo que la maternidad especial es así. Creo que es la única maternidad donde todos los sentimientos convergen al mismo tiempo. Tristeza, alegría, paz, angustia, dolor, sanación. Como lo dije, creo que en el primer episodio, es una maternidad agridulce. No tiene caso ocultarlo o negarlo. Pero, pues por lo menos yo creo fielmente que fui elegida para ser la mamá de Valeria, Diego y Sebastián. Ale, ahorita mencionaste que te ayudaba mucho cuando tus hijos entraban a operaciones. En este momento, pues gracias a Dios, Enrique nunca ha tenido una operación, nunca lo he tenido en esa situación. No sé, o sea, no sabría yo qué sentiría en ese momento, cómo te sostenías, cómo podías estar en pie esperando más una noticia de tus hijos que están dentro del quirófano. Fue bastante complicado. Sí fueron momentos muy duros, sobre todo porque fueron varios años, o sea, no solamente es una sola época o una sola etapa de la vida. Eso duró varios años. Al principio me ayudaba literalmente mi inocencia y mi ignorancia al respecto. O sea, yo decía, van a salir y van a salir bien y todo va a salir bien. Y me aferraba a esa idea, aunque... Era la fe. Era la fe. Aunque nada parecía que iba bien, pero sobre todo verlos a ellos, como lo dije, ver lo fuertes que son. O sea, Diego, por ejemplo, que ha tenido 9 operaciones y ha recibido muchísimos pinchazos en todo su cuerpecito, que ahorita a sus casi 13 años tiene todas sus manos marcadas y tiene cicatrices y por todos lados. Cada vez que me veía, cómo abría los ojos, cómo me sonreía, cómo estaba tan tranquilo, o sea, era impresionante. Como lo digo, o sea, era Dios dentro de él. Ahí agarrabas fuerzas. Ahí sí, agarrabas fuerzas. Sí. Bueno, yo creo que a la vuelta de tantos años que llevamos las tres con el tema de enfrentar el diagnóstico y de mensajes y lenguajes que hemos aprendido, que muchos de ellos son extrasensoriales, ¿no? O son inexplicables para la ciencia, son inexplicables, son indescriptibles con el lenguaje que tenemos. Cuando hablamos de cómo fuiste enfrentando ese diagnóstico, lo platicamos antes de cuando elegimos este tema y dijimos que le sirva a esas mamás que están empezando el camino, a esos papás que ahorita están a lo mejor en un embarazo, enterándose que hay un posible diagnóstico, o ya tienen al bebé nacido pero no está en casa, o ya está en casa y no saben qué sigue porque hay cosas raras que no se entienden. Y ahí es donde tienes eso que está pasando, pero que no sabes qué es. Y ahorita tú ya lo explicaste muy padre, muy madurado, muy en forma, muy súper, hiper, mega comprobado, porque ya llevas 12 años con tus hijos, pero al principio no es así. Al principio tú no sabes si esos ojos que te están hablando te están diciendo que es amor o que es dolor. Al principio tú no sabes si ese cuerpo va a resistir o no va a resistir.
tú no sabes cuándo vas a entrar con un pediatra y vas a terminar en una cirugía, ¿no? Que digo, también con Ian me pasó muchas cirugías, muchas anestesias, muchos estudios muy dolorosos, donde era la mamá, era yo la que tenía que estar con él y me convertí en la bruja del cuento, ¿no? Y era la persona menos favorita de mi bebé porque era la que estaba presente en todo lo que lo lastimaba y le dolía. Pero en ese inter que te sales y te dicen, los estudios van a regresar en 2 semanas, en 3 semanas, o prepare a su hijo porque no, si no hay otro estudio, no se puede dar una señal de que sigue y te vuelves a tu casa y que sigue. ¿Y qué haces, no? De que te aferras, de que lo agarras, que te mantenía despierta ese día, esa noche. En mi caso con Ian duré el primer año con un desorden de sueño, eh, que les decía la vez pasada, dormía a escasas 4 horas en 24 horas y se las aventaba en abonos. Entonces, imagínate en esos abonos que él dormía, yo era de casi le ponía hasta espejitos para saber si respiraba o no, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué te agarras ahí? ¿Cómo le haces ese día a la vez? En mi caso, yo me acuerdo que empecé a leer el libro de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Si bien yo también soy católica, soy creyente, mi espiritualidad sin duda también ha crecido mucho con el Ian y he podido preguntarle a Dios y tener respuestas muy tangibles en la tierra, ¿no? Pero pues también tenía 27 años cuando nació el Ian, pues, o sea, con toda la inmadurez y con toda la soberbia de la juventud, ¿no? Antes de tus 30 años y de repente dices, híjole, ¿cómo llegamos a esto, no? ¿Cómo estoy aquí? Y me acuerdo que Connie Méndez, su metafísica está muy enfocada a Jesús y empecé a conocer a un Dios y a un Jesús muy buenos, no como se usaba antes de decir que Dios castigaba. Ajá. Ajá. Qué miedo, ¿verdad? Sí, y que de repente tú decías, caray, entonces, ¿qué hice tan malo para tener a un bebé que se está retorciendo, que está sufriendo? Y ahí era cuando, digo, yo nunca pensé que era un castigo, ¿no? O sea, digo, nunca lo pensé, pero siempre es una frase muy, muy hecha que tenemos decir, ay, este castigo de Dios, ¿no? O Dios te mandó la prueba, Dios te mandó una prueba para que tú lo hagas. Mal para merecer esto? En aquel momento a mí me sirvió Connie Méndez. A mí me vino a desmenuzar ese Dios bueno, ese Dios que perdona, ese Dios al que estamos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, yo no tendría por qué estar sufriendo. Me sirvió. O sea, leer ese libro, machacármelo, era lo que hacía, leer. Entre los muchos que leí, ese fue de mis favoritos. Ese fue de los que me ayudó a no a cuestionar a Dios, sino a sumarme a su equipo, ¿no? Ya más tarde encontré el camino más directo, que es la oración, pero en ese inter, Connie Méndez me sirvió mucho, me sirvió bastante cuando decía, es injusto pensar que un padre que te ama, como lo hace Dios, te va a mandar un castigo. Y digo, y cito la frase porque es de los primeros capítulos que tiene, ¿no? Si hay muchos libros de bolsillo, si tiene la oportunidad, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y se lo dice así, pues, entonces dice, es injusto pensar que un padre que te ama te va a dar algo para sufrirte, ¿no? O sea, acuérdate que existe un libre albedrío y a veces las cosas pasan por algo porque te llevan a un plan final, ¿no? Así es. Y ahí era donde yo empecé a decir, pues entonces dame respuestas, ¿no? Y que era lo que yo le decía, ¿cómo voy a ser feliz a Lian? ¿Cómo voy a poder con esto? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y aparte que era pensar mucho, podría yo concluir que me aferré a que quería estar bien. Yo traía situaciones paralelas a la discapacidad muy fuertes que me hacían estar muy mal. Y mis ganas de saber que me merecía una vida plena, una vida feliz, una vida Mejor. con amor, con perfección, con salud, con anhelos, con un corazón bueno que yo considero que tengo, eso me hizo aferrarme a que las cosas tenían que llegar y yo lo veía así como un vaso de agua turbio, ¿no? Que se tiene que asentar. En algún momento se tiene que asentar y el agua se vuelve a aclarar. Y creo que eso era parte de lo que me hacía
esperar esas horas o esas semanas para los estudios, para los avances que se convirtieron en años después, ¿no? Yo pienso, bueno, creo que todos los seres humanos pues no nacemos sabiendo ser padres. Tenemos una leve idea por cómo nos criaron nuestros padres, cómo vemos que nuestros hermanos o nuestras mismas amigas se están criando antes de que tú tengas un hijo. Y sinceramente, para los jóvenes que son solteros sin hijos, esa idea que tú tienes de cómo maternar, créanme que no sirve de nada. Una vez teniendo hijos es un caso muy, muy, muy diferente. Todas las ideas que creías tú que ibas a aplicar, las tienes que cambiar. Algunas las sostienes, otras las cambias. Llegas a ser madre y dices, pues me voy por aquí. Pero cuando ya es una maternidad diferente, cuando llega una discapacidad a tu familia, a tus hijos, haz de cuenta que te quedas en cero. Todo lo que sabías de ser mamá, bye bye, o sea, se fue. Entonces, hagan de cuenta, nosotros usamos mucho en autismo uno que nos gusta mucho, que es, tenías un manual de un Chevy y tu hijo es un Ferrari. Ahora, ¿cómo le haces? Entonces, cuando te dan el diagnóstico, pues te arroja al suelo, te despedaza, te rompes en mil pedazos, lloras, porque cuando vas a ser padre, tú empiezas a hacer, pues, planes. ¿Quién no tiene planes? Y empiezas a soñar con un hijo y empiezas a hacer su vida, vas a hacer, o sea, sí, va a hacer este deporte, va a bailar, va a sacarse 10, va a ir en esta escuela, este kinder, y empiezas a formar un hijo perfecto en tu cabeza y te empiezas a ilusionar y te dan este diagnóstico y bye, se acabó todo. Y es por eso que tenemos un duelo tan feo, porque creíamos tener un hijo que queríamos perfecto, mejor que nosotros. Y ahora resulta que a lo mejor y no. Entonces, yo en mi parte, pues sí me asustó lo que es el autismo, porque yo veía el autismo de lo que veía en la tele. Y no crean lo que vean en la tele, nada que ver. Entonces, sí, o sea, realmente no, el autismo no es las películas que ves en Netflix, que veas en todas esas plataformas, no son ciertas. El autismo es un espectro, entonces cada persona es muy diferente dentro del espectro del autismo. Entonces, yo creo que cuando a mí me pasó, al principio yo lo comenté en el episodio pasado, que al principio me sentí cuando me dijeron que no era epilepsia, que me sentí en una nube ligerita y yo, wow, qué bueno, no es epilepsia, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, de repente me dicen autismo y me volví a caer. Pero entre lo que es en eso lo que es esas citas para llegar a un diagnóstico, a mí me tocó ver muchos casos muy fuertes y lo que a mí me tranquilizó y lo que me hizo que no llegara a un duelo profundo fue que dije, bueno, pues mi hijo no tiene nada, mi hijo es puro trabajo mucho, tanto de nosotros como los terapeutas como de él. Entonces, otra de las cosas que a mí me hizo centrarme mucho fue que tuve a 2 amigas que tenían hijos, que tienen hijos autistas, tienen hijos autistas. Y me acuerdo que cuando ellas se enteraron del diagnóstico de Enrique, una de ellas me habló, duramos horas, yo creo que teníamos años sin hablar, y me dijo, no hagas lo que yo, el autismo no se cura. Tú sabes cómo me desviví yo, viajé para todos lados tratando de curarlo, perdí mi dinero, perdí mi trabajo, perdí todo y no va a haber nada que le quite el autismo. Con esas palabras me quedé yo y me dijo, trabaja, busca terapias, busca terapeutas y a eso me aferré, a no creer en falsos remedios. Entonces me aferré a buscar algo que le sirviera. Tuve la primera terapeuta que Enrique atendió, ella también me dijo lo mismo, que no buscara el nivel de autismo que Enrique tuviera, que me enfocara en cómo lo podíamos ayudar, a reforzar sus áreas de oportunidad y fortalecer pues sus fortalezas, ¿no?
Entonces, me llegó un libro a mí, les comentaba a ustedes, que no me pregunten cómo se llama porque no traía portada, ni siquiera sé quién lo escribió. Me llegó un libro, tenía un teléfono que apenas si cabía una aplicación, ¿no? Y que era el WhatsApp. Y me llegó un librito que como que alguien lo agarró y lo escribió a mano y le tomó fotos y lo subió como PDF. Y yo a ese libro le puse mi amigo imaginario, porque hagan de cuenta, sí, es que no sé el nombre, yo le puse así, porque hagan de cuenta que este libro lo cuenta el amigo imaginario de un niño con autismo. La verdad, ese libro me hizo enfocarme, me hizo ver el amigo imaginario de este libro, me hizo saber cómo trabajar con mi hijo, cómo ayudarlo, cómo entenderlo, porque lo explicaba tan bien este amigo imaginario que casi sentía que era mi amigo imaginario, que era mi conciencia. Y un día no lo terminé de leer, mi teléfono se descompuso y perdí el archivo. Me quedé con la duda cómo terminó todo eso. Yo me quedé en donde el amigo imaginario ya estaba desapareciendo de la vida de este niño, cuando el niño ya empezaba a relacionarse con niños de su entorno, de su edad, y él ya estaba desapareciendo. Pero yo creo que siempre voy a recordar ese libro porque me hizo entender mucho a Enrique. Otra de las cosas que a mí me hizo ver a Enrique no caer en un duelo, fue que yo siempre veía a Enrique como el Enrique, como otro niño más. A mí me costó mucho separar las características del autismo con Enrique. Muchas veces me preguntaron, Enrique, ¿qué hace? Enrique, ¿qué es? Yo no sabía decir, es que el Enrique tiene esto, o sea, porque yo veía todo como si fuera su propia personalidad, así lo sigo viendo. No me imagino viendo, cómo fuera el Enrique si no tuviera autismo. No me lo puedo imaginar, la verdad, no me lo imagino. Mi esposo sí se lo ha preguntado en varias ocasiones, que cómo sería, y incluso él mismo dice, yo creo que sería así. Y o no tengo imaginación o no sé qué pasa, pero a mí no me alcanza a ver a mi hijo de otra forma. Yo lo veo así y así debió de haber sido. Como dijo Lupita, yo también pienso que Dios hace todo a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios me mandó a mi hijo, así es porque así lo hizo y él es perfecto tal como es. No necesito cambiarlo para nada. Otra de mis amigas que me habló me dijo que no lo medicara porque si era un autismo puro no necesitaba ser medicado. Entonces que a lo mejor sí batallaba unos cuantos años con él, pero que era la personalidad de él, que no se lo quitara, que no se lo cambiara y que iba a ver yo que al final de cuentas iba a haber un camino donde el niño, tanto como yo y el niño, Enrique en este caso, íbamos a ser plenos, felices, íbamos a estar tranquilos y bien. Enrique siempre ha sido un niño muy, muy, muy tranquilo, muy feliz. No creo que nunca haya necesitado medicamento. Sí hubo un momento que se medicó, pero yo vi muchos cambios, no le cayó ese medicamento, se lo hice ver al neurólogo en ese momento y él me dijo que sí, efectivamente él no lo ocupaba, que él no era para medicarse y hasta la fecha sigue así. No digo que no lo va a ocupar algún día, pero por lo pronto hasta ahorita no. Y me he aferrado a esas palabras de consuelo que me dieron esas dos amigas. Me he aferrado en todo este tiempo el querer ayudar, escuchar las voces de otros papás, en querer que ellos no pasen por lo que yo he pasado. Como a Ale le sirvió escribir, a mí me ha ayudado mucho abrirme, contar mi historia, ayudar a los papás, escuchar y contar la historia de varios papás. Me ha ayudado mucho a no caer, pero tampoco les estoy diciendo que no va a volver a haber duelos, que no va a volver a haber llantos, que no me voy a ir para abajo, porque la etapa de la discapacidad llegan varias etapas fuertes, llegan etapas muy buenas, muy felices. Por ejemplo, yo me río mucho con Enrique, él es muy literal
Y yo no, yo aprendí, yo no soy muy literal, entonces chocamos mucho a la hora de hablar. Entonces sí me río mucho, pero creo que más que nada, creo que Diosito quiso darme a este niño que me preparó desde antes de tenerlo, desde joven, ya que pues creo que mis hermanos fueron la prueba de fuego. Pobres de mis hermanos, la verdad. Pero creo que Dios lo quiso así y lo quiso por algo. Creo que Enrique vino a mí a mejorarme en todos los aspectos. No te voy a decir que soy una persona muy madura, pero creo que él me ha ayudado mucho en eso. Y pues en general lo que yo me sigo aferrando es en que Enrique sea feliz. En eso me he aferrado todo este tiempo. Quiero que sea un niño pleno, feliz y que en un futuro sea lo más independiente y más feliz que se pueda. Bueno, pues es que no sé, digo, cada diagnóstico te trae procesos distintos, ¿no? Te trae condiciones distintas. En mi caso, yo sí caí en mucha charlatanería. En algún otro programa hablaremos de mis temas paralelos a cuando empecé el curso de la discapacidad. Y en ese mundo tan turbio en el que pertenecía, en el que estaba, había mucha brujería, mucha hechicería. A mí me invitaron, ¿sabes? A mí me invitó una señora que es muy conocida aquí en Ciudad Obregón. Me la topé sin querer en Walmart y me dijo, y la verdad a mí me asusté. No, yo no, allá que se encargue el de arriba, dije yo. No, aquí en mi caso pues no era, digo, el chamuco nunca te llega así de frente, ¿no? O sea, siempre te llega vestido de luz y es como no te das cuenta. Y en mi caso, que creo que a diferencia de ti, Corina, yo sigo sin un diagnóstico. Nada era claro, nada te decían que iba a pasar mañana. Incluso al año de vida nadie me decía que iba a pasar a los 5 años, que creo que podemos coincidir un poco, Ale y yo, en esa ansiedad que te deja el resto de la vida, ¿no? No quiere decir que te vas a librar de la discapacidad, ni tú que tienes un diagnóstico y nosotras que no, pero te deja mucho más vulnerable y esos síntomas que aparecen y desaparecen y que te hacen que caer no en una condición. ¿Qué es lo que sigue? Por ejemplo, en el autismo sí sabemos qué puede pasar, qué no puede pasar, pero ustedes no saben. En mi caso, por ejemplo, se hablaba, no, pues es un síndrome West, no, pues puede que sea un síndrome no sé qué, no, pues es que a lo mejor va a pasar esto, pero de repente y andaba a pasos grandes y otra vez se regresaba, entonces había quien decía, no, pues es que así es la neurología, ¿no? Pero luego también te dicen, así son las envidias y así son estos temas, ¿no? Que me rodeaban en ese entorno. Era un mundo oscuro en el que yo había caído. Y sí llegué al tema, llegué a ir hasta con chamanes, ¿no? O sea, llegó un punto y ya te estoy hablando que ya llevaba un camino de casi 3 años. O sea, donde yo seguía buscando y seguía con un día a la vez. Y es que creo que en ese punto muchos papás tienen de que si te dicen brinca de un pie y sube un cerro brincando hacia atrás, claro, lo haces porque quieres ver una mejoría en tu hijo. Una mamá desesperada va a probar todo lo posible y lo imposible. ¿Sí? Y sabes que lo contrario a mí, yo me aferré, como les digo, a esto que me dijo mi amiga, que no cayera en charlatanes. Me aferré mucho en eso, que cuando me llegaban a decir, mira, esto quita el autismo, me daba coraje al principio. Ya sé por qué, o sea, no, es chantaje, es mentiras, o sea, yo me aferré tanto en eso que no probé nada, porque, sabe, a lo mejor fue los primeros consejos que tuve y fue lo que aquí estoy y de aquí me quedo. Sí, yo todo lo contrario, ¿no? A mí me dijeron, tus hijos tienen discapacidad y yo lo primero que hice fue buscar cómo se quita esto para que mis hijos crezcan normales y tengan su vida y todo. Y por supuesto que probé de todo, gasté el dinero que no tenía, el tiempo que no alcanzaba y a ellos los sometía mucho, les exigía demasiado, más de lo que ellos me podían dar,
pero con la esperanza de que, ok, este sacrificio va a traer la vida plena, ¿no? La vida normal. Y es que tú no tienes un diagnóstico, pues, o sea, podías aferrarte a buscar una cura, a buscar cómo estuvieran mejor tus hijos, porque no hay un diagnóstico que te diga, no se va a curar, no se va a curar como a mí, pues que sí tenía un diagnóstico y que se puede decir, sí se sabe, a lo mejor la ciencia avanza porque siempre avanza y puede pues curarse. Es que mira, Corina, yo creo que al final del día, y creo que esta etapa de mi vida y de la vida de Ian y de los resultados, pues yo no haría nada diferente, pues, ¿no? O sea, porque al final del día lo que buscas es dormirte y no decir, ¿y si hubiera hecho esto? Así y si es. lo hubiera intentado, y si me hubieran dicho que pararme en los dedos pulgares y escupir al cielo lo iba a curar, claro que lo haces, pues. Claro. Digo, yo ahorita me fui al extremo y hablé de hechicería, hablé de brujería, pero no se centra en esas las opciones. También me acuerdo que me decían, porque Ian literalmente sí era como un pañuelito, no tenía tono muscular. Tú lo agarrabas y sus coyunturas, su cabeza no se detenía, sus manos, sus músculos, etcétera. Su vista no estaba enfocada, no estaba coordinada con sus oídos, con sus sonidos, sus balbuceos, su llanto, para todo era igual. Era lo mismo tener hambre que pañal sucio o tener dolor, el llanto era exactamente igual. Era lo mismo si le dolía un pie o si le dolía la cabeza, o sea, aparte era un bebecito, entonces eran situaciones no claras en ningún aspecto. Estamos hablando de cuando estábamos enfrentando el diagnóstico, no estamos hablando de ahorita las 10 décadas que llevamos. Estamos hablando de esa mamá que le están diciendo que va a ir a tener un parto y su bebé no saben qué va a pasar. Estamos hablando de que tú te regresas y te dijeron que en el estudio se ve que tu hijo está mandando comida a los pulmones y que se va a morir en cualquier momento y tú lo ves sonreír y dices, ¿de quién están hablando? O sea, en ese momento es donde dices, ¿a qué te aferras? ¿De qué te agarras? Yo me acuerdo que a mí me decían, me encontraba a gente de muchos países y me decían, agarra el cascarón del huevo y la babita que queda, o sea, cuando sacas el huevo, lo que queda dentro, pónselo en las coyunturas a Ian. Güey, se lo ponía con lo asquerosa que soy para el huevo. Me decían, había mamás acá en México que llevaban a sus hijos a meterlos al rastro, a la vaca, recién la mataban, los metían al vientre, que porque el calor que tenía el animal adentro le iba a hacer bien a los músculos de tus hijos. Ya había mamás que los llevaban. En eso sí no alcancé a llevar a Liam, pero supe, ¿no? Que existía. O sea, a eso me refiero, en que todo el mundo te dice algo y lo haces. Pero regresas y dice Ale, es que tienes que tener momentos a solas. Pues que a toda madre suena la recomendación, pero pues ¿cómo lo hiciste? Porque escribiste el libro 10 años después, no lo escribiste en el momento. O sea, yo les decía el programa pasado, porque andas como bote de noria, porque andas toda madreada y lo que menos quieres, le estás preguntando a Dios si crees en Él, ¿por qué lo tengo o no lo tengo? Si te dijeron, es que tu tío tenía una condición y se heredó, bueno, entonces, pues como que ya lo traían los genes, ¿no? Pero si no, dices, a la madre, neta, ofendí tanto a Dios que me pasó esto, ¿qué pasó, no? O decía, me aferro al matrimonio, pues si el matrimonio no está funcionando, entonces por eso te lo mandaron, para que se arregle o se termine de cargar el matrimonio, o sea, es que la neta, estás hablando en los primeros años. Tú no te diste cuenta del diagnóstico hasta 3 años después de que nació tu hijo, tú tuviste 3 años gloriosos de tu bebé, o sea, son situaciones muy diferentes. Cada familia dices, ¿de dónde me agarro? ¿Qué me hace resetearme la energía todos los días y decir, voy derecho y no me quito? Yo me acuerdo que agarré de himno la canción de Luis Fonsi, la de No me doy por vencido. Y para mí era un himno. Y todos los días y todas las madrugadas la cantaba, la grababa, la ponía, la escuchaba en todos lados y no me voy a dar por vencida, o sea, y voy a seguirle y yo quiero un mundo con el Ian y quiero un mundo con el Ian y voy a seguir. También tenía mi otro chamaco. Yo tenía la promesa de Dios de que yo había nacido, la Lupita nació para ser feliz, para estar bien. Entonces, aferrarme a eso, tenía que llevarme a mis hijos a estar bien, a buscar eso. Claro. Pero te digo, o sea, ya en su momento, bendito sea Dios, y me habló muy claro, encontré el camino derechito en la oración, encontré esa línea de comunicación, que creo que también va a ser otros programas, esos temas, pero en ese momento, donde tú no sabes si vas a poder, donde lo que más tienes es miedo, donde eres tan frágil
que tú sientes que te rompes en todo y ves a tus hijos tan fuertes y tan cuerudos y tan resistentes que tú dices, ah, caray, la única que está temblando aquí soy yo, ¿no? Ya aprendes a leer Eso esos justo me ojos. pasó en las incubadoras, cuando yo los vi a los 3, en esas cajitas de cristal que por supuesto odiaba, porque me alejaban de mis hijos. Era impresionante cómo estaban conectados a tantos aparatos y que mis hijos eran la mitad de la mitad de la mitad del tamaño de la incubadora, o sea, cabían en mi mano recién nacidos. Y parecían, ahora sí que como ratoncitos de laboratorio, estaban totalmente conectados, estaban vendados todo su cuerpecito, porque se podían romper los huesitos, estaba tapada su boca, porque obviamente estaban comiendo por sonda, estaban tapados los ojos, porque la luz natural podía causar grandes estragos. Y verlos cómo resistían esa palabra, cómo resistían, cómo podían, y yo estaba ya en adulta, ya con mi vida, ya sabía, ahora sí de qué se trataba todo, y estaba destruida totalmente, y ellos seguían, y los doctores dándome el peor de los panoramas. A mí me obligaron los 3 meses que estuvieron mis hijos ahí, me obligaban a despedirme todos los días de ellos, y me decían, o sea, no sabemos si mañana que regrese a la hora de la visita van a seguir aquí, 1, 2 o los 3, o sea, porque eran, parece chiste, pero eran todos mis hijos, o sea, todo lo que a mí me importaba, todo lo que yo amaba, todo se quedaba ahí en el hospital y yo no podía hacer nada más que esperar y rezar. O sea, definitivamente sí me agarré de la oración, de mi amor por ellos y de lo que veía en ellos, cómo aguantaban. Yo siempre decía, bueno, si yo estuviera en su lugar, la verdad es que no soportaría el dolor físico de que te estuvieran pinchando con jeringas todo el día, que estuvieras comiendo por una sonda, que no pudieras ni respirar, pero estaban conectados obviamente al oxígeno artificial. Entonces sí, de verdad que 3 pedacitos que cabían en mi mano eran mucho más fuertes que yo y lo siguen siendo hasta la fecha. Y fíjate, Ale, que a mí me tocó, por ejemplo, con Ian aprender a cerrar sueros, a abrir oxígenos, nivelarlos. Yo les hablaba de mi relación con los relojes porque era inmediatamente fotografiabas dónde estaba la manecilla y tenías que monitorear dónde terminaba la manecilla, ¿no? Y en lo que la enfermera llegaba, ya tenía, o sea, trabajábamos los doctores y yo muy de cerca, donde las enfermeras o enfermeros nada más eran el vínculo. Entonces, igual yo decía, mi hijo está lleno de cables por todos lados, está lleno de parches, está lleno de sondas, llegan y les ponen jeringas por todos lados, estaba canalizado como de 3 partes de su cuerpo. De repente él mismo en los movimientos se jalaba las sondas, se jalaba un cable, empezaban a pitar monitores, ya sabías cuál monitor era de verdad, cuál tenías que silenciar en lo que te auxiliaban, o sea, y lo mismo, y decías, qué cuerpo tan pequeño y resiste tanto, ¿no? Y fíjate, al final del día, no, Dios no se equivoca, ¿no? Y uno no está tan loco, yo me acuerdo que a Lian cuando lo mandaban a los estudios, y siempre decían, bueno, es importante, me dejaban entrar lo más que se pudiera, ¿no? Había estudios que eran muy, muy peligrosos y te ponían vidrios. ¿Estabas en Estados Unidos, amiga? Sí. Te ponían vidrios de por medio, etcétera. Pero yo me llevaba el iPod, vean qué tan viejos se lían. Existían las iPod. Y me llevaba el iPod y se la ponía. Y se iba el chamaco con los audífonos escuchando música. Y era la manera de acercarme a él, porque en verdad era un rechazo tremendo. Yo no era su persona favorita. Ian duró enojado conmigo muchos años. Tuvimos que trabajar mucho en perdonarnos, tuvimos que trabajar mucho en entender que
que nunca fue mi intención dañarlo, pues, ¿no? Y que todo lo que él veía tenía que haber pasado. Entonces, sí recuerdo que la música nos aferrábamos y nos unía, y el Alan se unía a nosotros, ¿no? Entonces éramos el trío musical. Hasta la fecha, Elian y yo tenemos ya otra canción, ya no es Luis Fonsi. Ahora tenemos la de Mariposas de Enanitos Verdes, nos encanta. Y ese es el himno de Elian y mío, y cada que anda en el carro y suena, él se pone a cantarla, ¿no? Entonces, no hago lo que quiero, más bien vivo como puedo, dice la canción. Entonces Elian entiende perfectamente eso, y creo que eso ya fue prácticamente mucho de lo que me pudo haber ayudado a mí a aferrarme en su momento, leer, encontrar canciones que me podían acompañar en los caminos largos que recorría los hospitales, y todo eso me fue preparando para de verdad concluir y llegar a un camino muy corto a Dios, hacerle preguntas, Él da respuestas, y es por medio de la oración. Mi fe al día de hoy mucho más fuerte, me he logrado perdonar, he logrado perdonar a quien no ha hecho lo correcto en ese inter. He logrado aprender a contener mucho esas emociones, y creo que eso a veces me ayuda mucho a seguirme aferrando al día de hoy a lo que venga, ¿no? Y aferrarme a que lo que sea, hasta donde sea, está bien vivido. O sea, es un día a la vez, por eso siempre es el mejor día. Siempre busco que sea el mejor día. Siempre busco que Ian tenga ese te amo como mis otros 2 hijos, ¿no? Y cuido esa Lupita que va paralela a la discapacidad, que la descuido a veces, pero me aferro a que ahí siga, ¿no? Siga parada. Pues igual que tú, pues yo me aferré a hacer al Enrique feliz, a que saliera adelante, que fuera lo más independiente que fuera. En mi caso yo nunca le reclamé a Dios, siento que por algo Él me mandó a Enrique. Entonces, cuando sí me siento muy, muy atosigada, pues me pongo a platicar con Él. No a pedirle que me resuelva mi vida, porque pues dice, ayúdate que yo te ayudaré, y si yo no me ayudo, pues ¿quién, no? Entonces, me aferré a eso. Me ayuda mucho a hablar con los papás de lo que yo he pasado. Muchas veces hablo muchas cosas de los que ellos pasan, y sus experiencias me ayudan mucho a no caer. Y creo que eso nos ha sacado adelante a nosotros. Ver a Enrique, porque él es el que ha luchado más. Antes decía yo, he trabajado mucho yo. Y no, Enrique es el que trabaja. Son ellos. Así es. Ellos son los fuertes. Pues ya, Ale, para despedir, ¿algo que quieras agregar? No, pues nada, espero que hayan encontrado un poco de inspiración, un poco de paz en estas experiencias que les compartimos. Les reitero nuevamente, ahorita los 5 niños están muy bien, muy grandes, muy fuertes, muy sanos y muy felices y muy traviesos también, ¿no? Enrique quiere ser una amanecida. El Enrique es nuestro fan número 1. Pues muy bien, este ha sido un episodio más de Las Amanecidas. Hoy intentamos explicarles un poquito a qué nos aferramos mientras llegaba ese diagnóstico. Coméntenos en las redes, háganos partícipes de sus experiencias, aunque tratamos de meter nuestras historias en un tema. La verdad es que siempre quedan muchas cosas volando, siempre quedan muchas cosas que se convierten en temas después, porque sería imposible meter tantos años en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que ni teniendo un disco externo ni un servidor para nosotras solas nos podríamos llenar todo lo que está ahí. Pero la idea es eso, es activar ideas en que nos escucha, y les digo, a veces nos reímos de muchas situaciones o lo hablamos ya con mucha... Hablo por mí, hasta con frialdad, pero no quiere decir que así fue siempre, ¿no? O sea, es tiempo de preparación, es tiempo de maduración, son chamucos con los que se han lidiado, con los que se han peleado, son batallas ganadas, batallas perdidas, y con todo y eso uno se levanta y vuelve a empezar. Entonces, al final del día, esto es lo que queremos en este espacio. Así es, esperamos que ustedes también compartan sus historias
Y los esperamos el próximo jueves, ya saben, todos los jueves a las 5 de la tarde, un episodio de Las Amanecidas. Ellas son Las Amanecidas. Un nuevo episodio cada jueves 5 de la tarde, hora Pacífico.